Hola a todos y a todas. En el presente video hablaremos de los principios de Basilea. Para empezar, es necesario que conozcamos parte de la raíz de estos principios y nos remontemos en el año de 1974, cuando surge el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, en el cual está compuesto por los representantes de los bancos centrales y el Grupo G10, en el cual estos emiten los acuerdos que llamaremos los acuerdos de Basilea, que están compuestos por Basilea I, Basilea II y Basilea III. Todo su nombre en honor al país de origen, en este caso, la ciudad de Basilea, en Suiza. Una vez conocido un poco de sus generalidades, partiremos al estudio de los principios básicos para una supervisión bancaria eficaz, según estipulado en los acuerdos. Estos principios, si bien son recomendaciones para los sistemas financieros, estos son libres de aplicar o no dichos principios, ya que meramente su aplicación no es obligatoria. Ahora bien, los principios se dividen en categorías, que constará de 25 principios. En la primera categoría contamos con los objetivos, independencia, potestades, transparencia y cooperación, en el cual solo estará inmerso el principio número 1. En la categoría número 2 nos encontramos con la licencia y estructuras. En ellos se verán los principios 2 al 5. En la categoría número 3, regulación y requisitos prudenciales. Y en él estarán los principios del 6 al 18. En la categoría número 4 nos encontramos con método para la supervisión bancaria continua. En él estarán los principios 19 al 21. En la categoría número 5, contabilidad y divulgación, en el cual estará el principio número 22. En la categoría número 6, potestades correctivas del supervisor, nos encontraremos con el principio 23. Y en la categoría número 7, hablaremos de la supervisión bancaria consolidada y transfronteriza, en el cual estarán inmersos los principios 24 y 25. Ahora bien, una vez terminado de hablar sobre las categorías, pasaremos a hablar meramente sobre los principios, en el cual contamos con el principio número 1, que habla de un objetivo de independencia, potestades, transparencia y cooperación. Este principio nos aborda acerca de un sistema que sea eficaz para su supervisión, en el cual consiste en atribuciones y objetivos claros para su correcto funcionamiento. Además que cada una de las autoridades debe de poseer independencia operacional, de forma que los procesos sean transparentes y en alguna medida cada uno de ellos, en este caso las autoridades, asuma el cumplimiento de sus funciones. En el principio número 2 hablamos acerca de actividades permitidas. En ella deben definirse claramente las actividades que pueden desarrollar las entidades autorizadas a operar como bancos y sujetos de supervisión. En el principio número 3 nos habla acerca de los criterios para la concesión de licencia. En este caso, la autoridad que otorga las licencias debe tener el poder de establecer una serie de criterios y además de rechazar solicitudes de establecimientos que no cumplan con las normas establecidas. En el principio número 4 nos habla acerca del cambio de titularidad de participaciones significativas. En este caso, el supervisor tendrá el poder de revisar y rechazar cualquier protesta de transferir participaciones accionarias o de control de intereses significativos. En el principio número 5 hablamos de adquisiciones sustanciales, en el cual el supervisor de igual forma tendrá el poder para revisar las adquisiciones o inversiones importantes que realice el banco. En el principio número 6 nos habla acerca de suficiencia de capital. En este caso, según Basilea I, las recomendaciones que emiten en cuanto al capital era que al menos el capital mínimo, o llamado de otra forma como capital regulatorio, tenía que tener la capacidad de absorber pérdidas, o llamado de otra forma también
que el capital fuera lo suficiente para proteger al banco ante cualquier quiebra. Ahora bien, pasamos al principio 7, el cual nos habla sobre el proceso de gestión del riesgo. En este caso, los bancos deben ser capaces de identificar, evaluar, vigilar y controlar los riesgos materialmente importantes y evaluar la suficiencia de capital en relación al perfil de riesgo. En el principio número 8 nos habla de un riesgo de crédito, que es conocido como uno de los principales riesgos que pueden surgir en este tipo de entidades, en lo cual las entidades deberían incorporar un perfil de riesgo en cuanto a la concesión de préstamos y la realización de inversiones, y con ello involucrar la gestión continua de las carteras crediticias y de inversión. Bueno, de esta forma termino mi participación y seguidamente continuará mi compañera. Dudosos, provisiones y reservas. Se trata de que el supervisor determine que los bancos cuenten con adecuadas políticas y que lleven un proceso para poder identificar y gestionar los activos dudosos y para el mantenimiento de sus suficientes provisiones y reservas. Límite de exposición a grandes riesgos. Al igual se trata que los supervisores deben determinar que los bancos cuenten con esas políticas y los procesos adecuados para realizar acciones como pueden ser identificar, cuantificar, evaluar y vigilar, informar y controlar los posibles riesgos que sucedan en el momento oportuno. Se dice también que los supervisores deben establecer límites que se acoplen a las posiciones del banco. Esto puede ser posible a una contraparte o grupos de contraparte vinculados. Posiciones con partes vinculadas. Se dice que al fin de evitar abusos en las transacciones con las partes vinculadas y también podría reducir el riesgo de un conflicto de intereses, dice que el supervisor debe de exigir a los bancos que realicen con total imparcialidad cualquier transacción de las partes vinculadas. Deben de adoptar medidas adecuadas para controlar los riesgos. Riesgo país y riesgo de transferencia. Al igual, el supervisor debe determinar que los bancos cuenten con políticas y los procesos adecuados, asimismo para que puedan identificar, puedan evaluar, informar el riesgo país y el riesgo de transferencias en sus préstamos e inversiones internacionales que éstas realicen en el momento oportuno. El riesgo de mercado. Los supervisores tienen que determinar que los bancos cuenten con un adecuado proceso de gestión del riesgo de mercado, su perfil de riesgo, la situación macroeconómica. Esto incluye todas las políticas, los procesos prudentes para que puedan identificar, cuantificar y evaluar, vigilar y a la misma vez informar, controlar los riesgos de mercados en el momento oportuno, en el momento que sucede. El riesgo de liquidez. Al igual, los supervisores deben exigir a los bancos los requerimientos de liquidez prudentes y adecuados, ya sean estos de tipo cuantitativo o cualitativos. Puede ser de ambos tipos, que en ellos reflejen las necesidades de liquidez del banco. Los supervisores determinan que los bancos disponen de una estrategia que les permite gestionar prudentemente los riesgos de liquidez. Esta estrategia tiene en cuenta el perfil de riesgo del banco, así como la situación macroeconómica y de los mercados. Esto incluye procesos prudentes para identificar, cuantificar, evaluar, vigilar y informar y controlar el riesgo de liquidez. El riesgo operacional. Los supervisores determinan que los bancos deben de contar con un marco adecuado de gestión del riesgo operacional. Este debe de tener en cuenta su apetito por el riesgo, su perfil de riesgo y la situación macroeconómica. Esto incluye políticas y procesos prudentes para identificar y controlar los riesgos operacionales en el momento adecuado, en el momento que suceden. El riesgo de tipo de interés en la cartera de inversión. Se trata de que los supervisores deben de tener una constancia de que el banco cuenta con sistemas eficaces. Por ejemplo, un riesgo de tasa de interés podría ser la posibilidad de pérdidas financieras como consecuencia de movimientos adversos en las tasas de intereses. Esto afectaría la utilidad y el valor patrimonial de la empresa. Otra forma podría ser la variación de las tasas de interés en forma desequilibrada entre activos y pasivos. Afecta al margen de utilidad de la institución.
de manera que este trata de controlar el riesgo de la tasa de interés en la cartera de inversión en el momento oportuno. Continuando con la temática, actualmente la Banca Mundial se encuentra bajo el marco de Basilea III, que surgió a raíz de la crisis mundial financiera del 2008 y que en su conjunto aplica los principios ya antes mencionados. Y es que Basilea III no es nada más que un conjunto de medidas acordadas ante la crisis del 2008, que surgió para reforzar la regulación, supervisión y riesgo de los bancos. Estas directrices fueron publicadas a mediados del 2010, en donde se reunieron distintos grupos y organismos para dar solución a la crisis de ese entonces. Entre esos grupos se puede mencionar el conocido G20, que es un grupo compuesto por las principales economías del mundo y que juega un papel importante en la regulación y supervisión de la banca mundial. Con anterioridad, este grupo G20 era conocido solamente como G10 cuando se hablaba de Basilea I y Basilea II. Algunos de los países miembros son Alemania, Argentina, Brasil, Rusia, África, Corea del Sur, Indonesia, entre otros. Basilea III en ningún momento deja de sustituir la 1 y 2, sino que repara y reorienta parcialmente los estándares, fortaleciendo e introduciendo nuevos elementos como lo son: 1. Mayor requerimiento de capital. Es una definición más estricta de capital, que busca una mejora en la calidad del capital, para que las instituciones bancarias cuenten con mayor capacidad de absorber pérdidas ante posibles crisis financieras. Elemento número 2. Colchón de capital. Este elemento incluye una capa adicional de capital ordinario de un valor del 2.5% de los activos ponderados. Básicamente esto significa que se atribuye una asignación de capital menor a los activos más seguros, mientras que a los activos más arriesgados se les atribuye un capital mayor. En otras palabras, cuanto más arriesgados sean los activos, más capital tendrá que reservar el banco. Y por último, pero no menos importante, ratio de apalancamiento. Se refiere a la base de capital de un banco y el total de sus activos, y busca reducir el apalancamiento excesivo, porque puede traer consecuencias negativas sobre la liquidez de los bancos. Y es hasta aquí que finaliza nuestra participación. Muchas gracias por la atención brindada.